Se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:33. Estamos ya. Mi bienvenida cordial a los oyentes que se integran a consolidar esta compañía de sintonización que para nosotros es un privilegio. La cadena Democracia quiere referir ahora, con ayuda de muchas plumas, muchísimas plumas, la relación informativa, en cambio, de las acusaciones que la Fiscalía, que dicen va atrás de los Alvarado Espinel, consolidará con la consistencia de un informe de la UAFE que desnuda prácticamente sus millonarias cuentas. Evito lo de pandilla. Le pongo el nombre de trío. Bueno, el asunto, señoras y señores, es que esto nos informaba precisamente el periodista Freddy Paredes desde la cadena Teleamazonas ayer. Las denuncias en torno al área de comunicación, publicidad y propaganda del gobierno anterior empiezan a investigarse en la Fiscalía General. Sí, la investigación arrancó inmediatamente, la investigación continúa. Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, exsecretario de la Administración y exsecretario de Comunicación, deberán rendir su versión esta misma semana por las operaciones financieras inusuales e injustificadas de la empresa de publicidad Creacional, detectadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico entre 2010 y 2017. Las declaraciones de los señores Alvarados están previstas para este día jueves en la Fiscalía. ¿De los dos jueves, hermanos? Sí, no estoy seguro si es jueves o viernes. Los hermanos Alvarado, hombres muy cercanos al expresidente Correa, manejaron el tema de comunicación y propaganda del gobierno anterior y según la UAFE, en sus cuentas bancarias se reportaron 1,4 millones de dólares de ingresos en el caso de Vinicio Alvarado y 808,000 dólares en las cuentas de su hermano Fernando en los 7 años analizados, así como más de una decena de empresas de publicidad vinculadas que recibieron dineros de la empresa Odebrecht y de algunos canales incautados. Ya no solo las bases de datos, sino los documentos de cuentas, movimientos financieros, verificaciones, pero también hay que conceder el derecho a la contestación, a la defensa. De otro lado, el fiscal general informó que también avanza la investigación sobre presuntos contratos irregulares de la SECOM para la realización de las sabatinas del expresidente Correa, en el que están mencionados los también hermanos Marco Bravo, ex subsecretario de Medios Institucionales, y Carlos Bravo, propietario de una productora de televisión contratista de la SECOM. Sobre el informe que refiere a unos 2 hechos irregulares en el manejo de las enlaces ciudadanos, también está abierta la indagación. En este caso hay consultorías y trabajos audiovisuales contratados por Marco Bravo que aparentemente no han sido utilizados o que fueron aprovechados por Carlos Bravo, quien tenía también un contrato por 185,000 dólares con la SECOM para difundir en las sabatinas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El señor fiscal se defiende de las acusaciones que le formuló o de la relación informativa que protagonizó o de la opinión que emitió y de los insumos que fueron utilizados precisamente por los denunciantes del Canal 1. El fiscal Carlos Vaca Mancheno trata de corrupto y de difamador al excontralor Carlos Polit, pues él afirma
que nunca manipuló videos cuando estuvo al frente de la Comisión 30S. Este también es un elemento con distinguidos invitados muy importante para que ustedes y nuestros oyentes tengan una idea mucho más global de las acusaciones que han constituido, digamos, piezas fundamentales en las últimas horas de seguimiento informativo. Hemos estado confabulados para, pobrecito, pues a la Virgen impoluta de Poli, a la Virgencita, pues toparle a la Virgencita de Poli, al mamitico de Poli, pues. Así reaccionó el fiscal Carlos Vaca a las acusaciones que le hizo el excontralor Carlos Pollitt, actualmente prófugo en Miami, acusándolo de que cobró un sueldo de $5,500 de gastos especiales de la SENAIN, cuando Vaca presidió la comisión que investigó el 30S, aun cuando ese cargo fue ad honorem, es decir, sin remuneración. Mentira que el fiscal haya cobrado sueldos de una manera ilícita, de una manera ilegal, de una manera infame. Él, con esa acusación perversa y miserable, está pretendiendo levantar tesis calumniosas en contra del fiscal. Pollitt, durante una entrevista televisada, exhibió un documento de Contraloría en el que un funcionario de esa institución determinaba el cobro ilegal por parte del fiscal Vaca, pero el actual contralor Pablo Celi lo desmintió. En ningún momento pudieron, en términos legales, realizarse informes, determinar extensión de plazos, al margen de una decisión exclusiva y personal del Contralor titular del Estado, como la ley lo determina. Es responsabilidad exclusiva e indelegable del Contralor General del Estado. Y si existiera ese documento, dijo Celi, el excontralor no debería tenerlo en su poder. Siendo el Contralor titular del Estado el custodio responsable de los documentos entregados de gastos reservados a la Contraloría, también constituye una actuación contraria a la ley. El fiscal Vaca rechazó también la acusación del excontralor Pollitt de que utilizó dineros de gastos especiales para forjar videos del 30S y procesar así a personas inocentes. Es absolutamente falso de que la comisión del 30S haya editado, amañado o hecho videos para condenar absolutamente a nadie. Ahora están levantando la tesis de que se le ha perjudicado a otras personas y se les ha llevado a la cárcel con videos amañados. Mentira. Y pasó a pedir cuentas al excontralor Pollitt sobre las investigaciones que él realiza en el marco de los procesos penales que lleva en su contra. Respóndale al país los $10 millones que usted cobró de Odebrecht. Eso respóndale. Y respóndale al país cómo su hijo y usted pusieron a cobrar intereses las coimas. Eso le responde al país. Y decirle si es verdad o no es verdad, que la oficina en la que se pactaban los sobornos de Odebrecht en Quito fue la oficina de la empresa de Sadbeh Chaumón, de su subcontralor a la que él quiso dejar de contralor, y de su cuñado, el señor Rodríguez Chiquito. Tiene que decirle al país si la oficina en donde se pactaban las coimas de Odebrecht no le pagaba a Odebrecht un arriendo. Y tiene que decirle si esa misma compañía no tuvo varios cientos de miles de dólares en contratos con Odebrecht y con Caminosca. Vaca, sin embargo, dijo que no iniciará una acción privada en contra de Pollitt, que no se volverá a referir al tema y que no le amedrentarán esas acusaciones, que según dijo las esperaba. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Parecerían lecturas inconexas que no van al mismo objetivo, enterar a ustedes las circunstancias que rodean esta verdadera podredumbre, como bien hizo el compañero José Hernández, de calificar la exhibición de hechos que a la manera de Pollitt, de Carlos Pollitt, está mostrando la terrible podredumbre del correísmo. Yo leía de comienzo precisamente que las entrevistas de Canal 1 y de La Posta con Carlos Pollitt, fugitivo en la ciudad de Miami,
no perfilan verdad alguna. Esto sostiene el periodista invitado, el señor licenciado José Hernández. Ese no era su objetivo, ese no era su cometido. Su aporte está en las nuevas piezas de un rompecabezas respecto a la corrupción de la década correísta, que es la que vamos a analizar, deteniéndonos lo que sea indispensable detenerse en los hermanos Alvarado, actores de una campaña incesante a través de una jornada que le costó muchísimo dinero al país, solamente de lo indagado y cuantificado por la actual Fiscalía, arriba a muchos millones de dólares, señores oyentes. Y eso que no están todos los que son, ni son todos los que están. Allí faltan algunos actores importantes que mis invitados seguramente los traerán a colación. Ignorados por la crónica de José Hernández, seguramente por desconocimiento, pero aquí hay un testigo fundamental, el doctor Milton Castillo, que tiene otros capítulos o ítems, bien dicho, que va a poner de manifiesto y en conocimiento de la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, el periodista Jan Cano dice: el gobierno, con excepción de Pablo Campana, quien anunció propuestas contundentes para mejorar la atracción de inversiones, tampoco llega a entender los dos mensajes de la consulta popular. Este también es un elemento que confluye a una orientación global del momento que estamos viviendo. El primero, que el cambio de rumbo en el Ecuador es una demanda que persiste desde hace más de un año. Y el segundo, que el apoyo que tuvo el sí en la consulta no fue trabajado por país solamente, también lo empujaron esos personajes a los que ahora cuestionan sin concesiones en los pasillos del alto poder. Esto es otro tema que lo vamos a abordar indistintamente. No es nuestro afán confundir a la ciudadanía, pero yo recuerdo que alguna vez que hablé con Vinicio Alvarado, volviendo al gasto publicitario y volviendo al monopolio del gasto publicitario ejercitado por los hermanos Alvarado, con una rentabilidad asombrosa para sus deseos y sus funciones, Vinicio Alvarado nos daba lecciones de cómo se debe operar y criticaba al periodismo ecuatoriano respecto a la forma como ejercitamos. En la época correísta, esto fue en época correísta, creo que tenemos la fecha. Esta entrevista que yo le formulé fue el 18 de febrero del 2013. En esta época, en este año 13, yo recuerdo, comparando con la cronología de inversiones publicitarias, se gastó más que nunca. Y en cambio la corrupción del gobierno de Correa era mucho más manifiesta. ¿Qué me dijo Vinicio Alvarado? Creo, ya desde la cercanía de las deliberaciones con el presidente y con la gente más cercana que maneja el área de comunicación, mi hermano, que los medios de comunicación son una de las herramientas maravillosas de la creación del tiempo moderno, herramientas esenciales de formación de la sociedad, pero también herramientas peligrosas de deformación. Y aquí permítame una aclaración. Quizás todo se resuma en una idea central: libertad de expresión total y absoluta, sin censura previa, siempre y cuando haya responsabilidad ulterior.
Creo que eso puede resumirlo todo, don Gonzalo. Don Gonzalo, que por el hecho de tener la posibilidad de comunicarse frente a un medio e impactar a cientos, miles y en algunos casos millones de personas, tengamos la absoluta libertad de decir lo que nos da la gana de quien nos dé la gana. De hecho, podemos decirlo en la medida que tengamos también la responsabilidad de asumir nuestras palabras. Cuando se concesiona una frecuencia, se concesiona también la altísima responsabilidad de lo que esto implica. La única batalla de la que me sumo, pero absolutamente convencido, es la batalla por la verdad, don Gonzalo. No es ninguna antipatía con los medios, es una antipatía, es una lucha contra el mal uso, contra la difamación, contra la falta de la verdad. No hay cucos, no hay mordaza. No hay cucos, no hay mordaza. José, usted tomó muchos elementos en la memoria o de la memoria periodística de lo que nos ocurrió, de lo que nos correspondió devolver, refutar, defendernos, contraatacar en condiciones sumamente inequitativas. Y bueno, no les faltaron muchas ocasiones el deseo de silenciarnos. En ocasiones lo lograron, o por lo menos no nos han hecho bajar la guardia, por lo menos en mi caso y peor en el suyo. Pero al fin y al cabo la lucha era tremendamente desigual. Y había gente nuestra que más bien optó por silenciarse. Esa también fue una gran contribución a que muy pocos actores que nos rebelamos frente a lo que estaba ocurriendo en términos de podredumbre, de robo, de atraco de los fondos públicos, de contratación pecaminosa e inequívoca que se estaba haciendo en las negociaciones de todas las empresas públicas del Estado ecuatoriano. La mañosería se imponía, las comisiones y esa especie de irradiación. Todo el mundo se corrompió, todo el mundo quería dinero, buscaba el dinero, buscaba la comisión. La comisión se volvió un sinónimo de convivencia política. Comisión, contrato, contrato, comisión. Y todo el mundo entraba a la administración pública autorizado casi por el presidente de la República para que se robe, para que construya una empresa familiar, una consistencia económica de su condición de tal, para poder seguir librando batallas contra los grupos de presión económica. Justificaban en eso el adueñarse también de los dineros públicos y de las instituciones del Estado y de las instituciones privadas luego, que eran arrebatadas a fuerza de una competencia desleal, fundando empresas primas hermanas con las mismas condiciones de poder competir en concursos, donde se daban el lujo de fundar ellos 2 y 3 empresas que los metían a 2 divisiones administrativas ubicadas hasta ahora en la avenida de los Chiris, y con directa complicidad de los tales defensores populares, de los defensores del pueblo, y de otras organizaciones que, recuerda José Hernández, se fundaron para darle un matiz de gobierno controlador del gasto público y de las inversiones que realizaba el Estado. ¿Usted recuerda de alguna manera ese paisaje? Señor doctor Milton Castillo, voy con usted si es tan amable, observador como es, y honorable y distinguido
abogado de los tribunales de justicia, que conoce algunos capítulos, digamos, de este daño irrogado a los recursos del Estado. Sí. Bueno, inicio agradeciéndole su invitación y un honor estar con este panel. Y también aprovecho para saludar a mi madre que está cumpliendo 77 años hoy. Mire, felicidades. Muchas gracias. Muy bien, bonito detalle. La lógica en el gobierno de Correa ha sido la corrupción y la excepción, la honorabilidad. A propósito de lo que usted contaba, de la creación de empresas, de contratos de coimas, inclusive contrataron a través de los hermanos Alvarado hacer con coimas esta campaña de los honestos somos más en su momento, ¿no? Así de irónico es el tema. Los señores Alvarado crearon un emporio de la propaganda, como lo han dicho varios periodistas, como lo ha dicho con valentía el portal de Cuatro Pelagatos, a quien hay que aplaudir siempre, a ellos y otros, no muchos en realidad en el país, valientes y decididos que han dicho la verdad. A propósito de lo que se está investigando ahora con estos informes de la Unidad de Análisis Financiero respecto a los hermanos Alvarado, hay que decir que el tema de las coimas y las comisiones eran lo menos. Hay un rubro importantísimo a partir de los cuales estos señores se enriquecen de manera cínica y está relacionado a su empresa creacional y los servicios de publicidad que brindaban a multinacionales que hacían, que tienen inversiones en el Ecuador. Entonces les daban ¿Usted tiene publicidad. algunos nombres en su Evidentemente, memoria? mire, Creacional tiene en su página web toda la gama de clientes. Odebrecht era uno de ellos, la General Motors era otro, el grupo Novis era otro. Es decir, sí habría que investigar todos esos contratos de publicidad que le dieron a Creacional, siendo los funcionarios, siendo los dueños y el gerente propietario, Vinicio Alvarado, el gerente principal. Mire, dentro del Ecuador... Usted está ilustrando este momento al señor fiscal que va... Sí, ojalá tome nota. Ojalá tome nota. No, y también les diga... Que no esté en portugués. Que no esté en portugués. Y también les diga mamiticos a los Alvarado. Porque no hay diferencia entre el señor Poli y los hermanos Alvarado. No hay ninguna. Y ojalá me convenza a mí de que tampoco hay diferencia entre Poli y Vaca. Entonces, le voy a contar, señor fiscal, la historia de estos mamiticos que se han enriquecido. No. Oigamos el fiscal. Ok. Para pobrecito, pues a la virgen impoluta de Poli, a la virgencita, pues toparle a la virgencita de Poli, al mamitico de Poli, pues. Odebrecht también salpica a los hermanos Alvarado. Y salpica quizás con mucho más fuerza a propósito de los 27 millones de dólares que General Motors invierte en publicidad en la empresa creacional, violentando la FCPA, la ley de anticorrupción de los norteamericanos, que prohíbe que ninguna empresa norteamericana en el extranjero pueda tener contratos directos o indirectos con servidores públicos. La General Motors auspicia junto con Odebrecht el Royal Tour, que sucedió en abril del 2016, recordarán. Correa se encontraba en los Estados Unidos en esa época en que se dio el lamentable terremoto de 7.8 allá en nuestras costas. Y mientras estaban en ese Royal Tour, la empresa General Motors auspicia junto con Odebrecht ese proyecto. Y eso está prohibido. Y hay videos, audios, información en las redes sociales sobre el tema, que ventajosamente ya lo han sacado los compañeros de Teleamazonas, los periodistas que hicieron unos reportajes en ese sentido. Entonces, no se justifica por qué la General Motors ha invertido 27 millones de dólares en publicidad a través de Creacional en el Ecuador. Después del Royal Tour, existen políticas públicas que le favorecen a la General Motors para posesionarse de manera preponderante en el mercado ecuatoriano, en el mercado automotriz ecuatoriano, desplazando a todos los demás actores del mercado. Entonces,
todos estos comportamientos no solamente que violan la legislación ecuatoriana interna, porque hay delitos allí, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, y que espero que la fiscal recién nombrada, la ex fiscal ahora directora, Diana Salazar de la UAF, ¿verdad? Ella tenga la capacidad de penetrar aún más. ¿Hacia dónde tiene que profundizar la indagación? En pedirle a la General Motors y a todas las empresas que han invertido en publicidad en la empresa creacional, que expliquen cada uno de los rubros que pagaron a los ex servidores públicos, que también tenían la calidad de propietarios o tienen la calidad de propietarios de creacional. Yo creo, y de verdad invocando la fuerza de la buena fe y del infinito, ¿ok?, que estos micrófonos permitan tener más eco en esto. Yo creo que gracias, entre comillas, a esos contratos de publicidad que se hicieron por multinacionales a creacional, vamos a tener la posibilidad de encarcelar a los hermanos Alvarado, porque no creo que el fiscal actual tenga la fuerza y la limpieza suficiente para hacerlo. ¿Qué conoce su plataforma informativa? Cuatro Pelagatos, José Hernández, ¿y qué ha escrito usted con visible indignación? Gonzalo, buenos días. A Edgar y a Milton, buenos días igualmente, y a sus oyentes, gracias por esta invitación. Gonzalo, permítame abordar la respuesta recordando que en la revista Vanguardia del 20 al 26 de octubre de 2009 hicimos un trabajo que se llamó Los negocios de los Alvarado. La tapa estaba dada a este tema y acá la tengo, Gonzalo. Esto lo hicimos en el 2000, en el 2009 hicimos el trabajo de investigación. ¿Por qué lo recuerdo? Porque creo que en el 2009, Gonzalo, estamos hablando de hace 9 años, el esquema, el modelo, el entramado de los Alvarado, trabajando desde los cargos públicos para hacer que sus empresas tengan contratos y se enriquezcan, para hacer que sus empresas tengan contratos de las alcaldías, de las gobernaciones, de los consejos, de todo el mundo. Es decir, esto era así, porque además ellos controlaban a los jefes de información de ministerios, de todas las entidades públicas, lo cual hacía que respondieran supuestamente bajo el esquema de que había un solo mensaje, que era el del poder. Entonces, evidentemente que el poder circulaba por todas estas campañas, y ¿quién las hacían? Las hacían sus empresas. Entonces, desde el 2009, Gonzalo. ¿Y los presupuestos centralizaban los Alvarado? No forzosamente, no tenían por qué, porque cada entidad los tenía. Bastaba con que el jefe de información, de información, se adscribiera a las campañas o se enrutara en lo que ellos marcaban para que estuvieran absolutamente dispuestos a ser parte del mismo tren. Ahora, Gonzalo, en ese año, 2009, en una investigación que hicimos con Jean Cano, precisamente, en esa investigación, lo que descubrimos, eso tiene 6 páginas, Gonzalo, esa investigación, 2009. Ahí estaba ya montado el esquema de los Alvarado. Y resulta, Gonzalo, que ¿por qué es importante esto? Porque alguien tenía que haberse inquietado en la presidencia de la República, en el supuesto no consentido, que ahí no hubiese nada irregular, en términos financieros, en términos económicos, en términos de enriquecimiento para las empresas de los Alvarado. En el supuesto no consentido de que eso fuese verdad. Por lo menos alguien desde la administración pública y desde la presidencia de la República tenía que haberse inquietado de esta conexión de funcionarios públicos usando su cargo para meter sus empresas a gozar del presupuesto del Estado. Y entonces Correa debió haber sabido, Gonzalo. Correa supo que eso se hizo
yo como director de la revista en esa época supe que Correa los reunió en su oficina y que hubo ahí 2 horas de discusión. Es decir, Correa sabía. El aparato sabía, Gonzalo. El aparato sabía. El aparato del correísmo sabía. Alcaldes, asambleístas, elegidos, militantes, el buró político, sabía del negocio de los Alvarado. Y nunca dijeron nada. Es decir, aquí hubo una connivencia política, Gonzalo, para dejar que estas empresas y que estos señores, desde la administración pública, pudieran usar la administración para beneficiar a sus empresas. Eso se ve y se veía, Gonzalo, en esa época ya se veía en las declaraciones de renta de ellos y también en las declaraciones de las empresas de ellos. Se veía cómo había subido, pasando, por ejemplo, la empresa creacional pasó en el 2007 de una declaración de $34,000 a una declaración de $169,000. Es decir, estamos hablando de que en ese momento ya ellos como empresas declaraban más dinero que las agencias de publicidad más importantes del Ecuador. Ahora, Gonzalo, termino con esto. El presidente, ustedes denunciaban, el presidente Correa, ¿sabía cómo los Alvarados se hacían millonarios? Lo estoy diciendo. O sea, si públicamente se dijo cómo estaban actuando, si públicamente se dijo qué campañas estaban haciendo, si públicamente se dijo qué publicidades, Gonzalo, salían de las empresas de los Alvarado, que eran las publicidades del gobierno, alguien tenía que haber hecho la conexión. Y ese alguien, en primera instancia, era Correa, porque Correa, además que todo lo sabía, no va a decir que todo lo sabía, pero ignoraba lo que hacía su gurú de la publicidad, que era el señor Vinicio Alvarado. Él decía, todo mi apoyo y solidaridad a la familia Alvarado, víctima del más vil linchamiento mediático, en momentos en los cuales ya no existe ni ley ni derecho. Con eso, ¿qué empresario honesto querrá participar en el servicio público? ¿Cómo están destruyendo a mi querida patria? Palabras de Rafael Correa. Eso puso 1 de febrero de este año. Puso un tuit exactamente el que usted ha leído. Eso fue cuando empiezan a salir ya en la parte ya judicial, el caso de los Alvarado, entonces evidentemente Correa los apoya, pero él sabía. Gonzalo, yo creo que, reitero esto, el aparato sabía, los dirigentes de Alianza País sabían, los asambleístas de Alianza País sabían, los alcaldes de Alianza País sabían, todos socaparon esta conducta absolutamente ilegal, irregular, ilegal de la parte de los Alvarado. Luego, Gonzalo, las agencias, a mí me parece que si hay una investigación, ojalá el fiscal vaya a las agencias, porque ahí hay otro montaje con las agencias, ¿no es cierto? Entonces, las agencias de publicidad, a ver cuántas agencias se beneficiaron, cómo eran los contratos con los Alvarado, qué hacían las agencias, hacían trabajo o el trabajo los hacían las empresas de los Alvarado y ellos prestaban el nombre para figurar en el contrato, Gonzalo. Eso que el fiscal... Eso no está todavía aprobado. Gonzalo, eso no está aprobado. Estoy diciendo que si hay alguien que investiga y nosotros lo hemos hecho, que lo haga el fiscal. Ahora, ¿por qué, Gonzalo? Y esto para terminar mi intervención, agradeciéndole, a lo que usted empezó, con el señor fiscal que sale a decirle mamitito, virgencita, al señor excontralor. Gonzalo, el grave drama del Ecuador en este momento es que quienes delinquieron están ahí y quienes los investigan hicieron parte del mismo baile. Entonces, el señor excontralor saca un documento que solo él, y lo acaba de decir el señor Celi, solo él no podía delegar porque era el control de los gastos reservados. Y él dice, el informe en donde está metido el señor fiscal, el señor Guzmán, etcétera, eso existe. Él dice. Bien, el otro dice que no existe. El señor Bonilla. Entonces, él dice que no existe. Gonzalo,
Y ahorita salen a ventilar esto públicamente sin que haya una autoridad con la credibilidad, con la legalidad, ¿no es verdad?, para poder dirimir este asunto entre la gente que estuvo en el mismo baile y que de alguna forma hizo parte del mismo reparto. Entonces, es un problema, porque los señores Alvarado van a ser investigados por un fiscal que no tiene en este momento, lamentablemente para él y lamentablemente para el país, no tiene la autoridad moral para hacer esa investigación y para que sea creíble. ¿Por qué, Gonzalo? Porque lo que estamos asistiendo, y lo vimos con el señor Poli, lo dijo el señor Poli en su intervención en Canal 1, lo dijo, es que el señor fiscal tenía que reciprocar un favor que le había hecho. Entonces estamos entre gente que se pide, por favor, tienes que ser recíproco, yo te ayudé, ahora ayúdame. Entonces estamos en un momento en el cual toda esta delación y toda esta revelación de la podredumbre que vivimos durante 10 años, Gonzalo, lamentablemente lo tengo que decir, no hay en este momento una autoridad con la calidad moral, ética y legal para poder dirimir el asunto entre personajes que hicieron parte del mismo baile y que de alguna forma estuvieron en el mismo reparto. En la academia se conocían de estos insucesos, de estos episodios, y se tocaba convivir con ellos en silencio porque el respaldo presidencial era a favor de la agencia creacional, era muy significativo, por ponerlo como agencia. Y si usted quiere con nombres, el apoyo del señor presidente Correa a los señores Alvarados era más que manifiesto. Y él muchas ocasiones en sus discursos los alabó. Y él los atribuía una suerte de haber sido lo que fue para Adolfo, no, el señor Goebbels. Entonces, muy reconocidos estos Goebbels, digamos, dijeron, esta es nuestra oportunidad, pues no. Se la vieron el y se frotaron las manos, claro. ¿Qué conocía la academia? Por ejemplo, ustedes que dan expresas, ¿qué le digo? Que dan conferencias a los estudiantes de comunicación, de publicidad, ¿qué les traían y ustedes qué respondían o qué conocían durante mucho tiempo? Usted no se silenció, Gustavo. Usted sí muchas ocasiones aludió a este tema. Pero otros maestros universitarios se silenciaron, se sonreían y pare de contar. Muchos abogados también conocían y denunciaban aquí, pero eran esporádicas las. Solamente, y perdone que tenga que hacer esta excepcionalidad y con mucho derecho, la plataforma de los 4 Pelagatos mantuvieron una celosa vigilancia de todo esto. Y eso se ha cumplido, se ha verificado y merece el aplauso de toda la gente. Vale la pena relevar esto. Tenga la bondad de Gustavo Illa en Cadena Democracia. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí, Gonzalo. Un saludo a mis compañeros de panel. A ver, siempre en todos los ámbitos en los que el tema de la injerencia de comunicación venía a manifestarse, generó muchísima preocupación y el espacio académico fue uno de ellos. Está mal que lo diga, pero de cualquier manera tengo que mencionarlo. En el año 2012 yo publiqué un libro y me parece que fue el primer libro que en ese momento hacía un examen y un análisis de cómo funcionaba el esquema de comunicación de la Revolución Ciudadana. No fue un análisis enfocado en el manejo económico. El tema publicitario, digamos. No, es que hay una diferenciación. No fue una investigación como la que está saliendo en este momento y está siendo evidenciada y se evidenció, como bien lo dice José, ya con la publicación en el 2009
de aquellos vínculos que eran evidentes y que se estaban empezando a generar a través de quienes eran los jerarcas de la comunicación en el régimen anterior, sino más bien de lo que yo creo que es más importante, perdónenme que lo diga, más allá de señalar que es execrable y que avergüenza el conocer cómo se feriaron también los recursos del Estado, cómo también esos tentáculos llegaron hasta las empresas privadas a través de una estrategia de comunicación como la que desarrollaron en esa época. ¿Por qué digo que hay algo que me parece que es más importante que la pérdida económica, que el asalto a los recursos, que el sobreprecio en las contrataciones? Porque lo que esa estrategia de comunicación generó y lo que se investigó ahí, y yo siempre he venido manifestando, es que este gobierno signado por el INRI de la corrupción no habría sido posible, no habría sido viable sin una estrategia de comunicación que lo apalancara. Y es una estrategia de comunicación que va mucho más allá de la publicidad y del gasto publicitario. Es una estrategia de comunicación que tenía algunos elementos. El adoctrinamiento era fundamental. La gente tenía que estar convencida de que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho, incluso con sobreprecio, de que las contrataciones públicas en estado de emergencia estaban muy bienvenidas, porque era gracias al pasado, al cual no se debía regresar, que las contrataciones en el sector público demoraban y nunca beneficiaron a los sectores que debían haberse beneficiado de ellas. Entonces no importaba haber vivido 10 años en una declaratoria de emergencia permanente. De hecho, las contrataciones en comunicación fueron parte de un decreto especial que facultaba a las entidades públicas para que, si se considerara necesario, pudiesen hacer este tipo de contrataciones sin contar con los pasos que habrían sido más adecuados para transparentar estos procedimientos. La gente fue manipulada a través de una campaña de comunicación permanente que se basó en algunas cosas y las que usted bien señalaba, Gonzalo. Efectivamente había un recetario goebbeliano en medio de todo esto, que fue desarrollado al pie de la letra, pero contando con recursos técnicos y económicos como ya hubiera querido contar Joseph Goebbels. El miedo y la frustración enancaron un discurso refundacional en el que todo lo anterior estaba muy mal hecho y todo lo que ellos tenían que hacer, obligados por las circunstancias y llamados porque éticamente se consideraban mejores que todos los demás, mejores que la derecha, mejores que los periodistas, mejores que los profesores, mejores que los políticos de izquierda, mejores que cualquier otra organización que no estuviera con su pensamiento, tenía que ser ejecutado. Ese nivel de adoctrinamiento se llama propaganda. Luego viene el tema de la publicidad. Y el tema de la publicidad se engancha porque hay además un modelo absolutamente perfecto que empieza a engarzar toda esta estrategia de comunicación, que es el desarrollo y el establecimiento de un marco jurídico que les permite hacer lo que hicieron. Para eso crean las superintendencias de comunicación, el Cordicom, la superintendencia de comunicación, etcétera. Y luego empiezan a generar un debate, un falso debate alrededor de la necesidad de que la comunicación sea transformada en un servicio público. Luego copan los medios incautados y a los medios incautados los vuelven medios al servicio del régimen y desarrollan y crean un pool de medios de comunicación para enfrentarse a los poderes fácticos a los cuales, entre comillas, la prensa corrupta, la prensa de la derecha, la prensa del pasado neoliberal era funcional. Esto es gravísimo, es más grave que la pérdida de dinero, porque lo que generaron a través de esta estrategia fundada en el miedo, en el resentimiento, en la necesidad de crear nuevas figuras y un nuevo propósito refundacional, como ellos dijeron, permea a la sociedad que tenemos en este momento. Una generación de jóvenes que vivieron el correísmo y que son los jóvenes que años más tarde van a conducir los destinos de este país en una sociedad que se acostumbró a vivir, salvo honrosas excepciones, en el miedo, en la connivencia con los actos de corrupción y, como bien decían mis colegas aquí del panel, a entender y a saber y a asumir que las obras que se estaban haciendo eran obras necesarias, indispensables, independientemente del sobreprecio y de los actos de corrupción alrededor de ellas. Esa instancia, ¿usted cree, doctor, que ha sido una verdadera escuela
lamentablemente para jóvenes no muy bien formados, no construidos con empeño de ejemplo de sus padres, de sus familiares adultos, o simple y llanamente contagiados, digamos, por ese espíritu de enriquecerse lo más pronto posible, arribar a edades de 30, 40 años, ya con otras formas de convivencia y de búsqueda de fortuna, con facilidad, con permisividad incluso social, porque no se les censuró a los otros, a los que dieron el mal ejemplo inicial en este club gigante denominado Revolución Ciudadana, con las excepcionalidades que con justicia haya que hacer. Pero este ha sido una especie de sociedad anónima, o bien conocida, como ustedes quieran, muy publicitada, que con el nombre de partido político o movimiento político hicieron y construyeron verdaderas fortunas a edades muy tempranas. Entonces ahora el hombre que cursó, digamos, estos niveles de aprendizaje, o que tuvo la oportunidad de servir a consejeros de malas prácticas, que les asesoraron o les prestaron las facilidades indispensables, se han convertido en nuevos ricos. Sí. Y la cuestión es que la sociedad ecuatoriana para los próximos años está, con las excepciones del caso, siempre con las excepciones del caso, francamente corrompidas en edades entre 30, 40 y 50 años. Eso es lo que me duele, porque es la juventud, la edad intermedia. Los valores humanos de la nacionalidad ecuatoriana no están, doctor, circulando este momento por andariveles hay algo normales, ¿no? O por lo menos formativos. Gonzalo, querido, hay algo que no se le va a perdonar a Correa jamás. Más allá de que ya la justicia más tarde o más temprano termine con él y sus huesos en la cárcel, pero hay algo que no se le va a perdonar jamás, y es ese mal ejemplo que ha dado a los jóvenes. Porque los jóvenes piensan que él es un ejemplo a seguir. Un hombre que nació de un hogar humilde, con problemas, con conflictos terribles dentro de su hogar, pero que logra tener una beca, ser profesor, llegar a ser presidente de la República y tener un montón de dinero, plata e influencia, ser prepotente. La pregunta es allí, y a imponer su voluntad. La sociedad ecuatoriana no es así. No estamos acostumbrados a ser prepotentes y a imponer nuestra idea y no escuchar a los demás, o al dinero fácil. Estas preguntas también tenemos que hacernos nosotros como sociedad. Rafael Correa a lo mejor vamos a seguir teniendo en el futuro, porque Rafael Correa es el resultado de un Abdalá Bucarán, de un Lucio Gutiérrez, de un sinnúmero de líderes y presidentes de la República que no han sido tampoco modelo de virtudes. Es lo que estamos creando como sociedad. Los hermanos Alvarado son el ejemplo de los antivalores en realidad que existen en la sociedad, pero tienen dinero. Cuando su vecino aparece con un carrazo al lado de su casa, nosotros no nos preguntamos de dónde saca el dinero, más bien aplaudimos porque consideramos que es un hombre exitoso. No importa el ser humano en sí, sino lo que tiene. Es una sociedad que hemos construido bajo esa lógica y que nosotros tenemos la obligación mayor todavía. No porque tenemos de 40 para arriba dejamos de tener responsabilidad en las generaciones que vienen. Tenemos una obligación doble todavía ahora de dar un buen ejemplo y tratar de demostrar que no todos somos así. Señor Correa, hermanos Alvarado, señor fiscal, no somos pillos. Los ecuatorianos no es una sociedad de gente indecente que se gana el dinero a vaca, se la gana trabajando. La mayoría somos así, esforzados. Pero ellos son una vergüenza.
son una vergüenza. Dígame uno. Yo le escuchaba ahora temprano al doctor César Rodríguez aquí en este escenario, en donde decía muchas cosas ciertas, pero en otras como que trataba de lavarse las manos. Como se trató de lavar las manos el otro día en este mismo escenario el señor Arbito, que es del Consejo de la Judicatura, o como se lava las manos el señor Yalc. Todos los que estuvieron apoyándole a Rafael Correa y pasándole la mano sobre el lomo y sin cuestionarle nada, son absolutamente responsables de la sociedad que tenemos y de esta corrupción que estamos viviendo y que espero salgamos pronto en beneficio de las generaciones futuras. Señor doctor José Hernández. Bueno, Gonzalo, si me adscribo a este escenario, y lo hago con gusto, tendría que decir que esta es la responsabilidad en primera instancia, no la única, pero en primera instancia, del presidente Lenín Moreno este rato. Y volvemos un poco al escenario que es el escenario del poscorreísmo. Si habrá poscorreísmo, ¿de qué estará compuesto el poscorreísmo? Estará compuesto de ciudadanos decentes que hagan honor a los cargos que van a ocupar. Estará compuesto de un gobierno que definitivamente quiera en alguna medida sanear, en alguna medida resarcir a la sociedad de lo que en parte ellos ayudaron a construir, y es lo que Milton acaba de describir. ¿Usted reclama la ausencia de la cirugía mayor? Por supuesto, porque el presidente Gonzalo habló de una comisión anticorrupción y que iba a hacer un acuerdo con la ONU. ¿Dónde está el acuerdo? El acuerdo para investigar 2 o 3 contratos no era lo que el señor presidente había dicho. La señora vicepresidenta está en ese empeño la señora vicepresidenta no está haciéndole loas al señor Maduro, la señora vicepresidenta, que da vergüenza ajena a la señora vicepresidenta. Lo tengo que decir, Gonzalo, con la... ¿Por qué necesitamos creer en Washington? No, nadie está pensando creer en Washington. La señora... el comprometimiento es con Naciones Unidas. Pero eso es otra instancia, es la instancia mayor de los acuerdos internacionales. El señor presidente dijo y dio a entender que quería hacer una comisión aquí, que era la Comisión de Transparencia y de Verdad, un poco lo que se había hecho en Guatemala. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Terminar diciendo que hicieron un acuerdo para investigar 2 o 3 contratos, bueno, enhorabuena, pero no fue lo que dijo. Y reitero, Gonzalo, el presidente en este momento tiene, justo antes de este programa hablábamos justo con Gustavo, volvemos al punto que tuvo Correa en el 2007 con Lenín Moreno, Gonzalo. Correa en el 2007 tenía un panorama absolutamente fantástico, ideal, plata, convocatoria, expectativa ciudadana, tenía carisma, tenía popularidad, tenía todo para hacer un país absolutamente fantástico. El señor se fue por donde se fue, y Lenín Moreno, que dice que quiere distanciarse de eso, tiene exactamente con menos ventajas el mismo escenario, con menos ventajas. No tenemos la plata, no hay en el país la plata que hubo en el 2007. Pero vea usted, Gonzalo, cómo vuelve a tener Lenín Moreno. En el modelo equivocadamente. Ese es su reto, ese es el señor Lenín Moreno, el presidente Lenín Moreno. En este momento, Gonzalo, tiene exactamente las mismas oportunidades en los términos políticos y de expectativa ciudadana. Tiene una ciudadanía cansada, ahíta, fastidiada, absolutamente de lo que está viendo, de este espectáculo de podredumbre que alguna autoridad, y no son los que están en el sitio en este momento los cargos los que van a hacer la verdad de lo que ocurrió y la transparencia, no lo van a hacer, hicieron parte del mismo baile, entonces ellos no van a hacer. Pero Gonzalo tiene exactamente una ciudadanía cansada, una ciudadanía que le pide al presidente que ya pasemos a las cosas esenciales. ¿Qué son las cosas esenciales? Saber exactamente lo que ocurrió,
tener gente, no venganza, pero sí justicia de lo que ocurrió, Gonzalo, de toda esta gente que participó en actos, de todos estos que ustedes hablaban, de gente que se ha enriquecido así, pero de la noche a la mañana. Toda esa gente debiera estar en este momento devolviendo y pagando lo que hicieron. Y el país tendría que estar, Gonzalo, enrutado ya en las cosas importantes: el empleo, la producción, la inversión, la política internacional, que tiene que ser digna. No lo que la señora vicepresidenta está proponiendo, no lo que la señora canciller ha hecho hasta ahora, que ha sido absolutamente absoluta, y lo tengo que decir sopesando las palabras. En esto no hay nada personal, porque la señora canciller, cada vez que se le critica, parece que sufre mucho, pensando que qué le hice a este periodista, qué le hice a este canal, qué le hice a esta radio. No le ha hecho nada, señora canciller. Lo que estamos esperando es que usted sea decente. Lo que estamos esperando en este momento es que la Cancillería se ponga a tono con los ciudadanos, Gonzalo, que ven con tristeza, que ven lamentándose lo que está ocurriendo en Venezuela, que un país, Gonzalo, que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, que era uno de los países más ricos de América Latina, en este momento la gente con hambre, gente emigrando de su país, gente perseguida, con una mafia en el poder, que ahora van a hacer un simulacro de elecciones, las dos, la presidencial y la legislativa, para seguirse quedando ahí, Gonzalo. Y eso, un gobierno que asesina a gente, que sale minutos antes en las redes sociales diciendo que se van a entregar, que no les disparen. A Óscar Pérez y a los otros los mataron con un tiro en la nuca. Ya ese gobierno es el que este gobierno está apoyando. Eso no tiene calificativo. Imperdonable. Eso no tiene calificativo, absolutamente, Gonzalo. Su término es absolutamente exacto. Es imperdonable. Pero son discursos aislados, no es una postura gubernamental. Gonzalo, si la señora canciller dijo en Pereira que iba a esperar, que iba a hacer un silencio diplomático más o menos, porque estaban acordando internamente la posición oficial del gobierno. Y si la señora vicepresidenta ayer sale y dice que lamenta y que exige el gobierno, a nombre del gobierno, porque es la vicepresidenta. ¿Esta señora qué es? ¿Es la vicepresidenta o es una activista de su grupo, de su secta política? ¿Qué es? Es la vicepresidenta. Habló en nombre del gobierno ecuatoriano. Pues esta es la vicepresidenta, Gonzalo, que dijo ayer que tenía este momento el gobierno que apoyar para que el señor Maduro, que los gobiernos de América Latina, de América en general, tardaron, Gonzalo, a censurar, tardaron, pero enhorabuena que lo hicieron. A esos quiere la señora canciller ahora y la señora vicepresidenta censurar, para pedirles que lleven a Maduro, para seguirlo oyendo, para seguirlo convenciendo. Ese señor ya ha hecho muchas mediaciones, Gonzalo, en las cuales absolutamente mostró que no quiere cambiar, que se quiere quedar en el poder a cualquier cosa. Gracias, José. Gracias a usted, gracias, doctores, muy amables. Señoras y señores, hasta el día de mañana, en búsqueda de la verdad. 92.5